A ver, estudiante del perfecto, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, chicos, tenemos la siguiente clase que corresponde a geografía. Espero que me vean todos, jóvenes, estén mirando. ¿Están viendo todos, jóvenes? El día de hoy tenemos la siguiente clase que nos corresponde al área de geografía, jóvenes. Y dentro del área de geografía que corresponde a la segunda clase, el tercer bimestre, porque la anterior correspondía a lo que era al tema número 9 del segundo bimestre, corrió al tercer bimestre. Jóvenes, el día de hoy tenemos la siguiente clase. La clase que corresponde a geografía, que es lo que se conoce con el nombre de las 8 regiones naturales. Las 8 regiones naturales, jóvenes. Antes de empezar, ¿alguien de ustedes me puede decir por qué se conocen con el nombre de 8 regiones naturales? A ver, jóvenes, díganme. ¿Alguien de ustedes tiene idea? ¿Alguien de ustedes tiene idea por qué se conocen con el nombre de 8 regiones naturales? Bueno, como les iba comunicando yo a ustedes, jóvenes, el tema se conoce con el nombre de 8 regiones. Dentro de las 8 regiones naturales, recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, desde la época preinca, los indígenas en aquella época, jóvenes, el territorio peruano ya lo habían dividido. ¿Por qué? De acuerdo a sus pisos altitudinales. Inclusive ya tenían nombre cada piso altitudinal. Pero cuando llegaron los españoles al territorio peruano los españoles erróneamente lo dividieron en 3 regiones. No sé si recuerdan ustedes cuáles eran las 3 regiones. Una era la costa. Costa, sierra y selva. Tierra y selva, correcto, señores. Y posteriormente, inclusive hasta hoy en día, se ha agregado como una región natural más el mar peruano. El mar peruano. Correcto, jóvenes. Correcto. Entonces, es la 4ª región. Pero como les manifestaba yo a ustedes, desde épocas anteriores, inclusive desde la época de los indígenas, ya se comunicaban con el idioma que dominaban ellos en aquella época, porque ya conocían los pisos altitudinales, los diferentes pisos altitudinales. ¿Pero qué los llevó a esos jóvenes a reconocer los diferentes pisos altitudinales? Por jóvenes, porque de acuerdo a la flora y fauna o los recursos naturales en cada determinado lugar son diferentes. Entonces, jóvenes, pero sobre todo, ¿por qué en nuestro territorio se formaron esos diferentes pisos altitudinales? ¿Tienen idea? Por la presencia de algo que es tan importante. ¿Alguien me La puede cordillera de mencionar, los jóvenes? Andes. A ver, por la presencia principalmente, como yo les manifestaba anteriormente, jóvenes, ustedes, por la presencia de que por todo el continente de América del Sur cruza algo que hace que en nuestro territorio se formen las 8 La regiones cordillera de naturales. los Andes. Correcto, señor. Correcto. Lo dije antes, profe. ¿Ah? Lo dije antes y usted me ignoró. Sí, ya, disculpa, gracias. Como lo había mencionado su compañero, jóvenes, porque por la presencia principalmente de la famosa cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes hace que nuestro territorio sea variado. Y principalmente al ser un territorio variado, jóvenes, se forman diferentes pisos altitudinales. Como lo había mencionado, los españoles lo dividieron en 3. En costa porque era un terreno llano y en sierra terreno accidentado y selva. Pero cuando principalmente los indígenas en 8 regiones naturales. Pero para dar a conocer en pleno siglo, en el siglo XX, jóvenes, se hicieron estudios un poquito más. Uno de los grandes curiosos peruanos, en aquella época el geógrafo, conocido con el nombre de Javier Purgar Vidal, jóvenes, en aquella época al determinar en algunos lugares del territorio peruano como Junín, Huánuco, jóvenes y Ayacucho, logró determinar que en nuestro territorio peruano se formaban jóvenes. Él sacó una tesis conocida con el nombre de 8 regiones naturales. Inclusive en pleno siglo XX, allá por la época del 1900, a fines del siglo XX, jóvenes, en 1995 aproximadamente, o 98, recuerdo que en nuestro territorio vino
vino también un geógrafo, inclusive amante de la madre naturaleza, como lo fue Javier Purgar Vidal, jóvenes. Era en aquella época Antonio Bra. Antonio Bra hizo el recorrido de todo nuestro territorio peruano. Antonio Bra, biólogo, y aparte de eso, conocedor en varios campos de la botánica también, jóvenes, logró determinar, al reconocer nuestro territorio, estudiarlo bien profundamente, Antonio Bra determinó que en nuestro territorio peruano habían 11 ecorregiones. Entonces, bueno, tratando del tema, en aquella época, jóvenes, Javier Purgar Vidal dividió nuestro territorio en 8 regiones naturales. Estas 8 regiones naturales es el tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes. Las 8 regiones naturales, principalmente, como ya le había mencionado yo a ustedes, las 8 regiones naturales, jóvenes, son aquellas que principalmente como les decía, estas 8 regiones, pero ustedes dirán, ¿qué significa o qué se denomina, a qué denominamos o a qué conocemos con el nombre de región, jóvenes? A ver, ¿qué entienden ustedes por el nombre de región natural? A ver, jóvenes. Una sección de área continua o una discontinua, sección de área que se identifica por ambiente natural, por su variación geográfica o de la flora y fauna. o Correcto, sea, jóvenes. si tiene A ver, clima como está bien, reñido, como lo dice su Se compañero, identifica jóvenes. por sus recursos, se identifica por sus recursos Correcto. naturales. Entonces, como había mencionado su compañero, jóvenes, se denomina una región natural, una área geográfica en el cual se diferencia de la otra, jóvenes, como había mencionado su compañero, por varios factores. Por ejemplo, el factor natural, como es el clima. Por ejemplo, jóvenes, el de Tumbes es diferente al de Cajamarca. O el de Cajamarca es diferente al de, por ejemplo, el de Loreto. Por ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, en base al clima, el relieve de igual manera. El relieve de Tumbes es un relieve llano y con pequeñas montañas, jóvenes, pero inclusive si vamos a Cajamarca, el relieve es muy diferente, porque es relieve de sierra. Ahora sí, si vamos, por ejemplo, a Loreto, es un relieve muy diferente al nuestro. Pero principalmente porque está rodeado de ríos. Ahora sí, por ejemplo, si hablamos de relieve del suelo, jóvenes, el subsuelo, de igual manera las aguas subterráneas, o por qué no decirlo, de su flora y su fauna. Bien lo decía su compañero, una región natural, jóvenes, es mayormente una determinada zona geográfica en el que se diferencia de varios factores, como es el factor geográfico, el factor flora, el factor fauna. ¿Por qué no decirlo en términos generales, los recursos naturales? ¿Cómo así? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así, profe? Por ejemplo, en Tumbes tenemos nuestro manglar, que no se encuentra en otra zona del territorio peruano. Y eso no diferencia a las demás regiones, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si hablamos de Puno, es una zona donde mayormente que se diferencia de los demás lugares del Perú. O si hablamos de algunas zonas de la selva peruana, se diferencian porque en la selva hay selva alta y selva baja. ¿Por qué? Mayormente selva alta. Porque mayormente, jóvenes, ahí es donde la selva alta o selva baja, jóvenes, la selva baja es mayormente... Hay una porción de selva que está también en la cordillera y por eso está algo más alta Correcto, señor. que Que el aquí resto vamos de a la ir selva. mirando un ratito. Entonces, como le había mencionado, ya entendemos qué significa una región natural. Por esos motivos, tanto Antonio Bragg, pero principalmente Javier Purgar Vidal, que son peruanos netamente jóvenes, determina Javier Purgar Vidal 8 regiones naturales, que las que vamos a ver a continuación. Las 8 regiones naturales. Por ejemplo, a una de ellas la conocían mayormente la pequeña franja del territorio peruano, que es la región costa. La costa, o también conocida con el nombre de región Chala. ¿Por qué Chala? Porque principalmente en aquella época, jóvenes, los indígenas ya lo conocían con ese nombre. Que posteriormente vamos a ir hablando de cada una de ellas. También tenemos la segunda región. La región, chicos, la región Yunga. La tercera región, región Quechua.
Quechua. La cuarta, región Suni, la región Puna o Janca, o Jalca, la región Janca o Cordillera, de igual manera la selva alta y la selva baja, chicos. La selva alta y la selva baja. Que posteriormente vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Ahora sí, como había mencionado, pero cuando hablamos de la primera región conocida con el nombre de región Chala, que también se conoce con el nombre de la región Costa, en la cual nos encontramos nosotros, que es, como estamos hablando de diferentes pisos altitudinales, es desde los 0 metros sobre el nivel del mar y comprende hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. En toda esa pequeña franja que corresponde a la costa, o Chala, jóvenes, es una región que se extiende a lo largo del litoral peruano. A ver, si hablamos, jóvenes, mayormente es frontera con Perú y Ecuador. Si hablamos principalmente de la región Chala. Y de igual manera, como es una pequeña franja, en la cual, por decir, en el cual está cubierto por pequeños valles, jóvenes, pequeños valles, pampas, parte desértica, las partes desérticas, y por qué no decirlo, jóvenes, en el cual habitan especies, determinadas especies en esta zona. Ahora sí, si hablamos de la costa, Ochala tiene sus ríos que son de corto recorrido, jóvenes, y no son tan correntosos como los demás. Ahora, si hablamos de la región Chala, nos pasamos a la segunda región de la costa. La primera era costa, Ochala, la segunda región, jóvenes, es la región Yunga. No olvidemos que la región costa, Ochala, chicos, mayormente le conocían los indígenas como maíz, jóvenes. Maíz mayormente como maíz tostado, mayormente le decían. Ahora, si vemos la segunda región, pero ¿por qué? Si tratamos de ver por qué mayormente tienen los indígenas, le conocían con diferentes nombres, o sea, la costa con las diferentes. ¿Saben por qué, jóvenes? Por ejemplo, el maíz que se cultiva en la zona de costa es diferente al de diferente piso altitudinal y va variando a medida que jóvenes, se van presentando los diferentes pisos altitudinales. Por ejemplo, en Tumbes, que es parte de costa, no se puede cultivar en mayor cantidades lo que se conoce con el nombre de el maíz cancha, por ejemplo, porque es de diferente zona o diferentes pisos altitudinal. Bueno, después de la costa, jóvenes, pasamos a la segunda región que se conoce con el nombre de la región Yunga. Cuando hablamos de la región Yunga, que comprende más allá de los 500 metros, jóvenes, su territorio o su área geográfica está conformado por valles estrechos. ¿Qué significa, jóvenes, valles? ¿Por qué valles estrechos? Porque mayormente ahí es donde se van formando ya los pequeños, chicos, los valles interandinos. A ver, valles estrechos, ¿por qué, jóvenes? Porque está rodeado mayormente ya empieza a formar parte de las pequeñas cordilleras. ¿Por qué? Porque estás entrándose en la zona de la sierra. Y mayormente al ser valles, al entrar a formar parte de las pequeñas cordilleras, entonces se van formando, porque a través de estas cordilleras cruzan los ríos, se están formando valles estrechos. Y estos valles estrechos son los que, no sé si recuerdan ustedes, jóvenes, cuando un río trata de atravesar por unas pequeñas cordilleras, a veces forma los famosos cañones. Los famosos cañones. Y entonces, por ejemplo, y en esta zona, mayormente de la zona de la Yunga, se forman valles estrechos y quebradas profundas, que en época de lluvia son los causantes, que son mayormente los causantes de que se originen los huaicos. A ver, y en esta pequeña zona que es de la Yunga, su clima es templado cálido. Hey, chicos, pero ¿por qué su clima mayormente es templado cálido? Algunos se preguntarán, jóvenes, porque mayormente es soleado casi durante todo el año, que a diferencia del otro piso altitudinal, a otro piso altitudinal, jóvenes. Ahora, si podemos observar, dentro de esta zona, como yo le había mencionado anteriormente,
como les había mencionado anteriormente, en estas zonas, jóvenes, como los recursos, la región natural se diferencia porque por su flora y su fauna o por sus recursos naturales son diferentes en zonas, se pueden apreciar especies que solamente se encuentran en esa zona. Pero no digamos, jóvenes, que no se pueden presentar, por ejemplo, en la costa. También se pueden presentar, pero no en mayor cantidad como es en esta región. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, profe, pero entonces, ¿cómo es que dicen que acá en Tumbes hay, por ejemplo, serpientes? Pero jóvenes, es porque Tumbes es zona de montaña también. Es zona de montaña. Y entonces, podemos decir lo siguiente, jóvenes, que mayormente se presenta en mayor abundancia la presencia de cactus. O por qué no decirlo, jóvenes, mayormente de molle también, que son especies que son en abundancia en esa zona. Podemos también de igual manera, así como se encuentra en la parte de la costa, jóvenes, porque está un poquito más en la yunga, está cerca de la costa, hay especies que son netamente su hábitat de la yunga, pero también se han adaptado a la costa, como por ejemplo, podemos decir, jóvenes, la tortola o el picaflor, o las culebras y lagartijas que también hay en abundancia aquí en la costa, pero mayormente su presencia es en mayor proporción en la yunga. A ver, chicos, si hablamos primero hemos hablado de la costa. En segunda proporción, en segundo lugar, hemos hablado de la yunga. De la yunga, chicos. En segundo lugar, hemos hablado de la yunga. En tercer lugar, vamos a hablar de la siguiente región. La siguiente región mayormente se conoce con el nombre, ¿por qué no decirlo? ¿Cuál era el idioma que según a nosotros nos han hecho creer que era el idioma oficial de los indígenas? Quechua. El quechua. Entonces, la región que nos toca a continuación, jóvenes, la región que toca a continuación explicar es la región quechua. Ahora sí. Pero la región quechua, en comparación a la región costa o yunga, jóvenes, y la yunga, la región quechua es la región más poblada de la sierra. Pero ¿por qué mayormente es más poblada mayormente de la sierra? Porque se extiende desde los 2.500 metros hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. A ver, chicos. Y en el cual, desde los 2.500 a 3.500, la habilidad del ser humano desde las épocas antiguas ha sido tan hábil, jóvenes, que se ha adaptado a estas zonas. Inclusive si hablamos de 2.500 a 3.500, jóvenes, en aquellas zonas que comprende de 2.500 a 3.500, mayormente se presentan siempre hay presencia de pequeñas neblinas. Y esa pequeña neblina, jóvenes, permite en algunas zonas, porque todos los terrenos no son fértiles, jóvenes, permite que algunas zonas mayormente se puedan cultivar. Inclusive, lo hicieron, recuerdan ustedes, la cultura Tiahuanaco. La cultura Tiahuanaco fue una de las culturas que se inició mayormente en los cultivos en la ladera de los cerros, y motivo por el cual los tiahuanacos, jóvenes, hicieron lo que nosotros conocemos los famosos andenes. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, los andenes? Ahora sí, si hablamos de los andenes, dentro de esto, hasta la actualidad, jóvenes, el ser humano aprovecha estas zonas para poder dedicarse a realizar cultivos agrícolas. Ahora sí, mediante esto, jóvenes, la construcción de los andenes, el ser humano en esta zona, como es la más poblada, jóvenes, se dedica en mayor proporción a cultivar y realiza diferentes cultivos, jóvenes. Como les decía yo, la región quechua, jóvenes, se forman valles interandinos, que ya entienden qué significa un valle interandino. Un valle interandino como es mayormente entre una montaña, jóvenes, al cruce de un río, alrededor de la montaña, jóvenes, como ha cruzado este río, va dejando un terreno casi llano, y el cual, jóvenes, se dedica para que el hombre principalmente se dedique a los cultivos, a la agricultura. Por eso se conoce valles interandinos, donde principalmente se practica una excelente actividad económica, que es, jóvenes, la agricultura. A ver, jóvenes,
A ver, yo les decía a ustedes, el clima mayormente, el clima de esta zona, jóvenes, de la región quechua, el clima es templado. Pero ¿por qué es templado? No estábamos mirando, no nos dábamos cuenta, jóvenes, de 2.500 a 3.500 metros. El clima es muy diferente. Va cambiando a medida que vamos avanzando de acuerdo a los diferentes pisos altitudinales, el clima va cambiando. El clima se va volviendo, jóvenes, sin el anterior. Había presencia de radiación solar durante todo el año, jóvenes. Aquí en esta zona ya el clima va cambiando un poco. El clima se está volviendo templado y seco. Entonces, cuando hablamos de su clima que es templado, jóvenes, ya deben entender qué significa que hace frío, casi similar al de Cajamarca. El de Cajamarca, jóvenes. A ver, su fauna es diversa. Tenemos una gran diversidad de fauna dentro de su flora y su fauna. Por ejemplo, podemos observar, jóvenes, que en esa zona se encuentran el ser humano puede realizar una buena actividad agrícola, como por ejemplo el cultivo de la papa. O por ejemplo, también podemos decir algunas especies de especies silvestres, como por ejemplo encontramos, jóvenes, por ejemplo el cóndor, o diferentes especies que en mayor abundancia se presenten en la región quechua, que es, por ejemplo, jóvenes, la planta de eucalipto. Y pueden observar esta imagen, jóvenes, la imagen de esta, pueden observar esta plantita, ¿con qué nombre se conoce esta planta? Que está al ladito, jóvenes. ¿Con qué nombre se conoce? ¿Alguien tiene idea? La imagen de esta, ¿ah? ¿Jalca? La planta. Esa plantita llega a tener 100 años. Acuérdense que una vez les expliqué. Sí, no me acuerdo mucho su nombre. Disculpa, Yola. No me acuerdo su nombre, solo aparece en lugares altos eso. Ya, es una plantita que llega a tener 100 años. Y a lo que llega a tener 100 años, jóvenes, bota una flor. Y cuando bota esa flor significa que ya empieza su etapa de decadencia. Significa que muere. ¿Se llama? Esta plantita, jóvenes, se ubica principalmente se ubica a partir de los 3.500 hasta los 4.100 metros sobre el nivel del mar. En la región principalmente conocida como la región Suni o Jalca. Esta planta lleva el nombre de un sabio, que su nombre y su apellido, su nombre comienza con una A y su apellido con una R. Aristóteles, nombre. A ver, ¿qué me dicen? Se conoce con el nombre de la puya. Raimondi. A la puya Raimondi, pues, jóvenes. El sabio Raimondi, quien hizo estudios, jóvenes, en territorio peruano y encontró, jóvenes, se quedó asombrado de esta planta, jóvenes, y en honor a él, a sus estudios que hizo principalmente de la fauna, de la flora y fauna en nuestro territorio, hizo buenos estudios. En honor a él, jóvenes, esta planta lleva su nombre, la puya Raimondi, que ya les expliqué, llega a tener 100 años. Pero, por ejemplo, ustedes pueden observar de donde comienza la plantita, tiene una especie como que fuera, jóvenes, como puntas, como que fuera como un cardo. Como a la cuenta que un erizo que tiene sus puyas. Así tiene la planta, jóvenes. Pero ustedes tienen idea por qué. A ver, chicos. ¿Saben por qué tiene? A ver. Las ¿Saben por plantas qué, con jóvenes? espinas lo usan para protegerse. Correcto. Por ejemplo, para protegerse de los predadores silvestres. Correcto, tiene razón. Inclusive las aves cuando son perseguidas por el cóndor, jóvenes, en esa zona, o las aves son perseguidas en esa zona mayormente ¿saben qué es lo que sucede cuando estas aves se tratan inclusive es guarida de algunas aves, porque ellos saben cómo protegerse, pero cuando el depredador lo sigue, jóvenes, va en busca de él y cuando llega, queda ensartado ahí nomás queda. Ahora sí, chicos. La siguiente región que tenemos es la famosa región conocida como la región Suni. La región Suni, también conocida con el nombre de región Jalca, jóvenes, que comprende los 3.500 a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en comparación, los anteriores eran valles interandinos y acá estos valles son un poquito más estrechos. ¿Por qué? Porque en las partes altas se van formando los ríos, jóvenes.
Y en las partes altas donde se forman los ríos, entonces son zonas muy estrechas. Entonces, el relieve está formado por varios estrechos y zonas ligeramente onduladas llamadas pampas. A ver, mayormente en esta zona es el límite superior de algunas, para la actividad, el límite superior de latitud agrícola, jóvenes. Si estamos hablando de la región Janca, pero aún así, el ser humano, jóvenes, es tan hábil y se ha adaptado a esa zona. A ver, chicos, en esa región, como les había mencionado, la Janca, mayormente se producen las famosas heladas. Y si estamos hablando de las heladas, ¿en qué lugar del territorio, por ejemplo, peruano, se forman las famosas heladas, jóvenes? A ver. ¿Huánuco? Por ejemplo, puede ser Huaraz. Huánuco. Desde ahí, jóvenes, de ahí Las- empiezan casi Huaraz. las heladas en nuestro territorio. ¿En Huaraz se Entonces, puede? sí, jóvenes. Inclusive, por ejemplo, cuando hablamos mayor presencia de heladas es en Puno, por ejemplo. Pero desde ahí empieza, de esta zona de la zona Suni o Jalca. Ahora sí, son vientos fríos que descienden desde las altas montañas, jóvenes. Y no sé si no solamente malogran los cultivos, sino que también causa la muerte de los auquénidos, como son las llamas y las alpacas. ¿Por qué, jóvenes? Porque el clima, al ser demasiado templado, entonces, motivo por el cual el ser humano, los animalitos no pueden, algunos de ellos no sobreviven. Ahora sí, como yo les decía, jóvenes, a ustedes, por ejemplo, tenemos diferentes especies, como una de ellas, es la flor de los incas. ¿Con qué nombre se conoce la flor de los incas? La flor de la cantuta. La flor de la cantuta es la flor de los incas. ¿Y dónde se puede observar esa planta? Mayormente en la zona de la región Suni o Jalca. Ahora, mayormente se presentan una mayor especies, como por ejemplo podemos observar roedores como la vizcacha. Y mayormente es una variedad, jóvenes, una variedad de especies en el cual el ser humano ha tratado de cultivar, como por ejemplo una variedad de papas, que hoy en día, producto, jóvenes, de que mayormente hay un término que le conocen, ¿cómo le llaman? Cuando solamente han adaptado y han hecho estudios para solamente que traten de sobrevivir algunas especies de papa nada más. Pero en esta zona se pueden cultivar variedades de especies de papa, porque no solamente hay una especie, por ejemplo. Inclusive, por ejemplo, chicos, cuando hablamos de maíz, decimos de cancha, hay diferentes tipos de maíz cancha. Yo recuerdo, jóvenes, que en Lima pude observar diferentes variedades de cancha, porque son de diferentes zonas altitudinales del territorio peruano. Dentro de estos, por eso Javier Purgar Vidal había determinado esas regiones naturales. Ahora sí, una vez que salimos de la Suni o Jalca, pasamos mayormente, hay una zona donde mayormente se le conoce como la zona del Soroche. ¿Ustedes han oído hablar de esta zona del Soroche, jóvenes? Que es la región mayormente conocida como la región La Puna, jóvenes. La Puna es conocida como la región del Soroche. ¿Qué significa para ustedes Soroche, jóvenes? ¿Alguien de ustedes me puede explicar, por favor? ¿Qué significa? Cuando estás Cuando te tan da alto que mareos. te mareas, no llega Claro, mucho y oxígeno a tu ojo, cerebro. ojo que se presenta de diferentes maneras el Soroche. Por ejemplo, recuerdo que mi cuñada que vive en Europa, ella había llegado acá a visitar a su familia, pero le dio los gustos como peruana que era, decía lo siguiente: yo soy peruana y no conozco el Cusco. Y los demás, que sus amigos, sí conocen el Cusco. Entonces vino ese propósito. Antes de venir acá a Tumbes, se fue a pasear al Cusco. Y cuando se fue directamente, ella que el mismo día que llegó, al otro día quiso salir. Y dicen que no es así, uno tiene que, el mismo día que llegas, jóvenes, tienes que quedarte un día ahí en el mismo Cusco para poder visitar el Machu Picchu. Cuando ella no respetó la regla, jóvenes, al otro día trató de subir al Machu Picchu, jóvenes, le dio el soroche. ¿Y cómo se le manifestó el soroche, jóvenes? Se le aflojó el estómago. Y eso. Por ejemplo, hay a otros que se le manifiesta el soroche cuando le sale, por ejemplo, sangre por la nariz. Son diferentes síntomas. O dolor de cabeza, como había mencionado. Entonces, dentro de la zona que mayormente se conoce como la región Puna, se le conoce como Puna significa soroche. Ahora sí, chicos. En la cual podemos encontrar la mayor presencia de muchas especies. Por ejemplo,
Mayor presencia del cóndor andino. O chicos, o también mayor presencia de la zona de los glaciares. Y si hablamos de la Punes, hablamos de los famosos lagos, uno de los lagos más altos del planeta, que es el lago Titicaca. Y mayormente el lago Titicaca de igual manera tiene una función, sirve como termorregulador, motivo por el cual jóvenes, algunas comunidades, algunas poblaciones se han establecido alrededor del lago. Por ejemplo, como es el caso de Puno. Pero también si hablamos de especies jóvenes, también podemos decir que mayormente donde habita mayor presencia de los auquénidos como la llama, las alpacas y las vicuñas. En la zona de la Puna es donde mayormente se presenta con mayor cantidad. Ahora sí, si hablamos de la Puna, jóvenes, si hablamos de la región de la Puna, su relieve está formado por variedad de mesetas andinas. Por ejemplo, la meseta del Collao, que es entre Perú y Bolivia, jóvenes. Y no solamente Perú-Bolivia, sino que una parte de Argentina y otra de Chile. Es inmensa meseta del Collao. El clima de esta zona es un clima frío. Como ya le había mencionado, la Puna está formado por la especie que mayormente se encuentra en esta zona, por especie de los camélidos sudamericanos, que son dentro de los camélidos sudamericanos, que están los auquénidos como la llama, la alpaca, las vicuñas, o también los guanacos. Ojo, el guanaco fue la primera especie, y la mezcla entre estas especies dieron origen a las demás, como por ejemplo como la llama. A ver, chicos. Como les decía yo a ustedes, jóvenes, mayormente en esta zona de la región Puna se forman los famosos valles interandinos. Una vez que estamos en la parte más alta, jóvenes, queda la siguiente región, la región Janca o Cordillera, jóvenes. La región Janca o Cordillera que viene de los 4.800 metros a los 6.768 metros sobre el nivel del mar, que es la parte más alta. ¿Y esta parte más alta en qué lugar del Perú se encuentra? ¿En qué lugar, chicos? La parte más alta, es la parte donde está la parte más alta de los glaciares. Huaraz, correcto, señor. Huaraz. Correcto, chicos. Correcto, mayormente la zona de los glaciares. Después de la zona de los glaciares, después de la Janca o Cordillera, jóvenes, hay diferentes especies. Por ejemplo, jóvenes, mayormente, la presencia, mayor presencia del cóndor. Es la zona del cóndor, jóvenes, dentro de la zona de la Janca. Pero también dentro de la Janca, después de la Janca, vamos en bajada. Tratamos de ir en bajada, jóvenes. Y la siguiente, que es la Rupa o selva alta. A ver, chicos, es aquí donde mayormente está la presencia de los pongos, las cataratas, las cavernas que hay en nuestro territorio peruano. Y mayormente, jóvenes, este clima es espectacular, como lo dicen algunos jóvenes. ¿Por qué, jóvenes? Porque su clima es tropical y se encuentra la mayor presencia de cantidad de especies. Una de las especies es nuestra ave, el ave, jóvenes, del Perú, que representa a nuestro país. El gallito de las rocas. El gallito de las rocas, señor joven, correcto. Ahora sí, chicos, una vez que ya vamos a la selva alta, nos vamos pasando rápido porque ya tienen como menos de un minuto tengo. La selva baja, chicos, o Magua. ¿Por qué se llama selva baja, jóvenes? ¿Algo de ustedes tiene idea por qué se llama selva baja? Porque, jóvenes, es mayormente cuando se presentan lluvias.